Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Aleluya, qué bueno es el Señor. Si son tan amables, me gustaría que me acompañen a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Voy a dar lectura, iba a dar lectura solamente 2 versículos, pero voy a leer comenzando desde el número 1, que voy hasta el 6. Segunda de Timoteo 4, versículo 1 al versículo 6, puesto de pies para honrar la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el tiempo de adoración, el tiempo de diezmos, ofrenda, te damos gracias por la visita, te damos gracias por toda la audiencia, Señor. En estos momentos te pido que tú abras nuestros corazones, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos recibir la palabra que tú tienes. Padre, te pedimos, Señor, que abra los reinos de los cielos y que esta palabra sea una palabra que ilumine nuestros corazones, que sea una revelación, rema para nuestras vidas y que nos prepare, Señor, para el propósito que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Pueden tomar asiento. La semana pasada comenzamos una serie, la cual verdaderamente no le había dado título, pero comenzamos una serie que lleva como título Caminos de Perdición. Caminos de Perdición. Y estuvimos hablando del lado oscuro del legalismo. El lado oscuro del legalismo. En el día de hoy vamos a continuar con este segundo mensaje de la serie y vamos a estar discutiendo el lado opuesto del legalismo, que es el liberalismo. Vamos a hablar del lado oscuro del liberalismo. Es mi objetivo que nosotros al final de esta pequeña charla aceptemos el hecho que el liberalismo, tanto como el legalismo, es un peligro para la fe, es un peligro para la persona, es un peligro para el evangelio. Y el segundo objetivo que le pido a Dios es que tengamos la habilidad de discernir si hay alguna manifestación liberal en nuestras vidas. Si hay alguna manifestación liberal en nuestras vidas. No quiere decir que seamos liberales, pero de vez en cuando se manifiestan algunas de las características de la teología liberal. Yo creo que para nosotros el caminar cristiano nos vamos a encontrar muchas veces con uno de estos dos extremos. Nos vamos a encontrar con el extremo legalista o con el extremo del liberalismo. Y me gustaría que nosotros, ahí desde el gate, desde la salida, estemos muy claros al respecto. Ambos lados, tanto el legalista como el liberalista, distorsionan el verdadero mensaje del evangelio
pueden desviar a los creyentes del camino de la fe genuina y el discipulado, y son caminos de destrucción. Son caminos de destrucción. En el capítulo, creo que es capítulo 7, en el libro de Mateo, nos habla de dos caminos. Nos habla del camino angosto, estrecho, y nos habla del camino amplio, de la puerta amplia. Y hace un tiempo yo traje una pequeña caricatura donde se veía estas dos puertas, y la puerta que era más amplia, la puerta que era más fácil, era la puerta que era más transitada. Y solamente en esa caricatura había una sola persona que había decidido entrar por la puerta estrecha, la puerta angosta, la que es más difícil. Y me gustaría usar eso como punto de partida para desarrollar un poco lo que el apóstol Pablo nos dice, que en estos tiempos, la sana doctrina va a sufrir. La sana doctrina va a sufrir. ¿Por qué? Porque la gente va a tener un corazón de oír las cosas que ellos quieren oír, pero no las que necesitan oír. ¿Me entienden? Estamos todos aquí. Hay un evangelio hoy que está siendo predicado donde las personas están oyendo lo que quieren oír, pero no verdaderamente lo que se necesita oír. Así que yo quiero que poco a poco entendamos que esta teología liberalista no solamente es un peligro, pero es algo que es vigente en los tiempos de hoy. Para dar un pequeño repaso para beneficio de las personas que no estuvieron con nosotros la semana pasada, el legalismo es la adherencia cuando uno se apega a una ley estricta o una fórmula de los hombres para poder obtener la salvación. Se apegan a una fórmula humana de los hombres para poder recibir la salvación y el favor de Dios. El legalismo enfatiza las regulaciones de los hombres por encima de la relación con Dios. Se centra en el comportamiento externo, y marquen eso, nunca se le olvide esto. El legalismo es caracterizado por lo externo en lugar de la transformación interna, y a menudo conduce al orgullo, al juicio y a la justicia propia, y hace que la persona juzgue prejuiciosamente, conduciendo a la falta del perdón y la misericordia. Algo que verdaderamente afecta a la persona legalista es que son falta para perdonar y son falta para poder manifestar la misericordia. El apóstol Pablo dijo en Mateo, el autor Mateo dijo lo siguiente en el capítulo 23, versículo 23, dijo, y hablando de Jesús, porque fue Jesús quien estaba reprendiendo a los fariseos, dijo: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Esas son palabras fuertes. Yo oigo cada vez constantemente a las personas diciendo: Dios es amor, Dios es amor. Pero mira las palabras que Jesús estaba usando. ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Si yo le digo a alguien hoy, si yo lo llamo fariseo hipócrita, mire, se van y nunca más los vemos. Me sacan de su lista, me sacan de sus redes sociales, me sacan de todos lados y nunca más, no sé si están vivos. Dice: ustedes dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Ustedes están diezmando, están haciendo todo eso. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. El legalista se olvida de estas cosas. Y es un peligro porque detiene el evangelio. Hay muchas personas que no quieren saber de la iglesia por causa de eso. Yo conozco jóvenes, bueno, no, ya no son tan jóvenes. Bueno, somos jóvenes, vamos a decir que somos jóvenes. Pero yo conozco personas que
que en su tiempo ellos me dieron, yo no podía esperar que llegara el día de yo irme para la universidad, para irme de mi casa. Porque mi padre era tan legalista, eran tan legalistas que me tenían ahogado. Era una opresión, era la palabra, era una opresión lo que había en mi hogar. Hace unos años atrás mi esposa y yo vimos algo en la televisión que nos dejó anonadados, nos dejó maravillados. Y era una persona, y por favor no me malentiendan, pero era una señora, ya tenía, cuando le preguntaron, creo que ella dijo que tenía 66 años, y estaba haciéndose un tatuaje. Yo no tengo nada en contra de los tatuajes. Si usted lo tiene, gloria a Dios, aleluya. Pero esta señora se estaba haciendo un tatuaje y era del 666. Y la estaban entrevistando. Y la mujer dice, cuando le preguntaron por qué tú estás haciendo eso, y dice, por todos estos años, por más de 40 años, yo había sido pentecostal y mi iglesia era legalista y eso era una opresión. Y ella decía, finalmente ahora yo soy libre, finalmente ahora yo puedo y estoy viviendo la vida desde que me fui de esa iglesia. Imagínese al punto que llega una persona cuando hay una opresión como tal, donde hay tantas ordenanzas humanas de hombres diciendo, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, tú no puedes hacer esto. Cuando Cristo nos hizo libre, cuando Cristo nos ha hecho libre, Cristo nos ama. Y nos ama tanto que también nos da una palabra para redarguirnos, para dar una instrucción y enseñarnos que nosotros sí podemos vivir con una libertad divina de acuerdo al reino. Ahora, ¿qué es el liberalismo? ¿Qué es el otro lado de la moneda? Esta escuela de pensamiento teológico es un movimiento que busca reinterpretar las doctrinas tradicionales encontradas en la Biblia a la luz del conocimiento moderno, ciencia y valores culturales. En otras palabras, el liberalismo es este movimiento teológico que quiere reinterpretar las escrituras. ¿Para qué? Y ustedes han oído esta palabra, la han oído de aquí desde el púlpito, para actualizar la palabra de Dios para los tiempos de hoy. En otras palabras, Dios no sabía lo que estaba diciendo cuando se escribió esta palabra de Dios. Él no sabía. Entonces yo necesito actualizar la palabra de Dios para dar una ayudita a Dios Todopoderoso, para ayudar a aquel que creó los cielos, que creó la tierra, que me creó a mí y nos creó de la nada. De la nada, Él con su palabra nos creó. Pero yo tengo que ayudarle. Yo tengo que darle una ayudita y decirle, no, mira, vamos a reinterpretar esto que tú estás diciendo. Y este movimiento enfatiza al hombre humano y su intelecto sobre el intelecto, la sabiduría de Dios. Y este fenómeno no es algo nuevo. No se crea que esto empezó ahora. Esto no empezó ahora. Esto empezó hace tiempo largo, pero se empezó a ser bien popular en el siglo XIX, aunque existía ya en los tiempos apostólicos. Pablo a Timoteo le dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu, ¿quién? Y como está en letra grande, Espíritu, ¿de qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, pero el Espíritu dice, y esta palabra está poderosa. La palabra claramente en griego, raito, quiere decir de una forma clara, de una forma decisiva. Está diciendo claramente, decisivamente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea, lo que el apóstol nos está diciendo aquí, que cuando una persona decide actualizar la palabra de Dios para conformarla al sistema cultural, social de hoy, porque Dios es amor, para poder acomodarla a los tiempos de hoy, el apóstol Pablo lo llama doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Pero en 2 de Timoteo
cuando nosotros oímos en el versículo 4, habla de las personas y dicen que estas personas se van que las personas que le dan oído se van a apartar de la verdad y se volverán ¿a qué? A las fábulas. O sea que esta teología liberalista, en otras palabras, la que dice yo soy mi propio Dios, yo puedo hacer lo que yo quiera, después de todo es mi relación con Dios y Dios es amor, así que todos estamos bien. Entonces eso es una fábula, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Un profesor del seminario teológico de Princeton en los años 1906, y él se fue de ahí porque el seminario empezó a enseñar una teología liberalista. O sea que esto viene desde hace tiempo. Este profesor Gresham Machen se va de Princeton, de la Universidad de Princeton, del seminario, y fue cofundador del Seminario Teológico de Westminster por causa de esto del liberalismo. Y él escribió lo siguiente en 1906. Y es como si ese hombre estuviera viviendo con nosotros ahora. Es como si estuviera viviendo. Mire lo que él dice. Él dice, el cristianismo, en términos de las creencias históricas que se encuentran en la Biblia y confesadas por la iglesia, está experimentando una transformación. ¿Cuánto yo creo que podemos decir que el evangelio de hoy, la doctrina, sí está experimentando una transformación? Dice, él continúa diciendo, algo llamado liberalismo está reemplazando la doctrina sana. Más exactamente, está secuestrando la herencia de la iglesia y llevando a congregaciones e incluso denominaciones enteras en direcciones doctrinales falsas y en última instancia prácticas que eran perturbadoras e incompatibles con lo que el cristianismo ha tendido a autorizar y significar a través de los tiempos. Fin de cita. Eso lo escribió este profesor en el año 1906. Y es como si este profesor estuviera viviendo en los tiempos de hoy. Pero lo que más toca mi corazón es que esta teología liberalista está secuestrando iglesias y denominaciones. Hay denominaciones que yo no las voy a llamar, pero denominaciones que hoy por hoy la Biblia ya no es predicada como tal. Inclusive han llevado su interpretación de la Biblia a imprenta. Lo han llevado para que sean imprimidas, para que se conformen a su teología, a su dogma. Y por eso usted y yo debemos tener cuenta de qué Biblia nosotros estamos leyendo. ¿Quién es el autor? ¿Es una palabra fidedigna? No todas las Biblias que usted ve en una librería cristiana son fidedignas. No todas son fidedignas. A usted le toca, a mí me toca, a nosotros nos toca aprender la palabra de Dios para que cuando estemos hojeando esta Biblia o la tengamos en los dispositivos electrónicos, aprendamos si esa Biblia es o no es. ¿Es o no es? Bendito Dios. ¿Cuáles son los peligros del liberalismo? El alejamiento de la sana doctrina, de las creencias cristianas ortodoxas, para aceptar las sensibilidades modernas. El liberalismo falla en las siguientes áreas. Primero, el liberalismo no reconoce a Dios. Una persona que asiste a una iglesia teológica liberal eventualmente va a ser indoctrinada de tal manera que no va a aceptar, a reconocer al Dios Todopoderoso como el Dios de su vida. No reconoce a Dios, no reconoce su doctrina y la falta de aceptación de la doctrina del pecado.
estas iglesias, estas doctrinas se caracterizan, número uno, porque no se predica en contra del pecado, porque todo es aceptado, porque todos los caminos conducen a Dios. No, a Roma. No, pero está bien. Esas personas piensan que eventualmente todos los caminos, porque yo soy una persona buena, todos los caminos conducen a Dios. Eso es lo que estas personas están recibiendo en estos lugares. ¿Por qué nosotros decimos que el liberalismo es camino de perdición? ¿Por qué? Primeramente, porque el liberalismo rechaza la autoridad e infalibilidad de la Biblia. Rechaza la autoridad y el hecho que esta Biblia no tiene errores. No tiene errores. Si usted tiene la Biblia correcta, esta Biblia no tiene errores. Y a mí, cuando yo me convierto, inmediatamente me fui a estudiar en un instituto teológico. Y cuando yo estoy estudiando ahí, una de las cosas que yo aprendí fue que volaron mi cabeza, mi entendimiento, mi intelectual, que fueron 40 autores, 40 personas inspiradas por el Espíritu Santo, escribieron estos 66 libros en un periodo de 1536 años. 1536 años. 40 autores escribieron esta carta de amor de parte de Dios, y la escribieron de tal manera que desde Génesis hasta Apocalipsis hay una línea de pensamiento exacta. Hay un camino, hay una autopista que no tiene desvíos, que nos llevan a nosotros desde el Dios de la creación al hecho que algún día estaremos con el Dios de la creación en su persona. 66 libros sin errores. 66 libros con la línea de pensamiento. Yo cuando estoy escribiendo, a mí me gusta escribir mis enseñanzas y todo, y yo tengo que constantemente revisar, empezar a leerlo desde el principio para asegurarme que yo esté en línea, que no me ha salido de pensamiento. En la universidad para mí era difícil, y cuando estaba en el seminario era peor todavía, porque había que escribir. Eran 3,000 palabras, 10,000 palabras, 20,000 palabras, y todo tenía que ser coherente, todo tenía que estar en línea. Ustedes que son jóvenes, que están en la escuela, en la universidad, ¿ustedes saben lo que yo estoy hablando? Los research papers. Esa palabra yo la traté de, mire, yo traté de eliminarla del currículum y del diccionario, pero no me dejaron. Así que hay que seguir escribiendo research papers. Pero yo tenía dificultad en poder mantenerme en esa línea de pensamiento sin salirme, sin desviarme. Pero aquí hay 66 libros en 1536 años. 40 personas diferentes lo escribieron y nunca se desviaron del camino. ¿Ese es un milagro o no? Entonces, ¿por qué esta escuela de pensamiento quiere rechazar la autoridad? Quiere rechazar la infalibilidad. Es más, en el tiempo de los fariseos, en los tiempos de Cristo, en la facción, el grupito de los fariseos se rompe. Hubo un rompimiento al principio, y de ahí salieron lo que se conocen los saduceos, y salieron los celotes o los esenes. Ellos salieron, esas tres sectas fueron las más que salieron, los celotes o los esenes. Estas personas cogieron y se fueron de la ciudad, se fueron a vivir a las montañas y el desierto de Qumran. Y ellos empezaron, porque ellos eran celotes, de ahí sale la palabra celo. Ellos tenían celo, eran celosos por la palabra de Dios. Empezaron a escribir toda la Biblia, la empezaron a escribir en los rollos, y la guardaban y la metían dentro de unos vases de barro.
Y en el año, creo que fue en el año 1936 o 46, algo sucede. Hay un pastor de esa área que se encontraba en Qumran, por ahí, viene y tira algo para que tratar de hacer que una oveja que se había metido en una cueva, que esta oveja saliera. Entonces tira una piedra, pero cuando tira la piedra, oye como que se rompió algo. ¿Sabes cuando usted tira algo de la mesa, un cristal o algo, cómo que suena? Así mismo sonó eso. Y él se asombró y él dice, ¿qué es eso? Entonces él se mete a las cuevas de Qumran y encuentra todas estas vasijas de barros. Y la que se había roto, ve que hay unos pergaminos, unos rollos ahí, y cuando los abren, la primero que abrió fue el libro de Isaías, del profeta Isaías. Y ese es el famoso descubrimiento de los rollos del Mar Muerto del área de Qumran. Entonces, a través de todo, se ha llevado al punto que la iglesia, que la palabra de Dios es fidedigna. Usted puede creer en esta palabra porque es la única palabra que ha sido conservada a través de todos los tiempos. A mí me gusta la psicología o la psicología, como usted lo quiera decir. A mí me gusta esa rama de estudio. La psicología me encanta. Hay dos áreas que me encantan, las leyes y la psicología. Esas son áreas que a mí me llenan. Entonces, yo me recuerdo que yo estaba una vez, cuando estaba en el instituto, así bien crudito, como quien dice, y yo estábamos leyendo, y algo viene a mi mente, y es el hecho que a través de los años, las diferentes teorías en el mundo de la psicología han tenido que ir cambiando, han tenido que modernizarla de acuerdo a los conocimientos, de acuerdo con la ciencia, con la tecnología. Se puede ver un poquito más dentro del cerebro humano y podemos ver cosas que antes no se podían ver. Entonces, constantemente en el libro de la psicología tienen que estar cambiando y hay teorías nuevas que salen. Usted ve el manual de diagnóstico, lo que se llama el DSM, el número 5, que estamos ahora, la revisión 5. Es un libro así de grande y es el libro que se usa para diagnosticar pacientes de las diferentes enfermedades. Este libro le habla a todos los síntomas y todo. Y ya van por la revisión número 5. Pero mi palabra no ha tenido que ser revisada ni una sola vez. La palabra de Dios no ha tenido que ser revisada. Por eso que nosotros no podemos rechazar esta palabra como los liberalistas la han rechazado. ¿Por qué el liberalismo es camino de perdición? Segundo, porque abandona las doctrinas fundamentales. Niega o reinterpreta doctrinas cristianas esenciales como la Trinidad, la divinidad de Cristo, la expiación y la resurrección corporal. Un liberalista tiene problemas con la persona, con la deidad de Jesús. Tiene problemas con esa doctrina de la deidad de Jesús. Ellos tienen problemas con eso. Tienen problemas con eso de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos tienen un problema con eso. Tienen un problema con esto de la muerte y resurrección de Cristo. Yo no tengo problema, porque cientos de años, miles de años antes que Cristo naciera, es más, el día del nacimiento de Cristo fue hablado, fue profetizado al punto del día. Si usted mira el libro de Daniel, el capítulo 9 del libro de Daniel, nos da la profecía, la famosa profecía de las 70 semanas, donde nos dice, cuando esto suceda, tú vas a contar X cantidad de años, y cuando llegues a ese año, a este año aquí, ahí es cuando el Mesías va a llegar. Exactamente como Daniel lo dijo, matemáticamente, día por día, no es aproximadamente, día por día, Daniel profetizó cientos de años antes del nacimiento de Cristo, profetizó el día
que el Mesías iba a estar en este mundo e inclusive profetizó hasta su muerte. Isaías profetizó cómo iba a ser la muerte de Jesucristo. Cosa que en Isaías 53, cuando la leemos, uno dice, ¿cómo es posible que puedan hacer eso? ¿Cómo es posible que le arranquen la barba y todo? ¿Usted sabe qué? Cuando crucificaron a Cristo, como dijo Isaías, así sucedió. A Cristo le arrancaron la barba así, de jalones. Entonces, ¿cómo yo voy a negar las Escrituras? ¿Cómo yo voy a abandonar las Escrituras cuando es tan certera en todas las profecías? Más de 300 y algo de más de 379 profecías, creo, hablan sobre Jesús en el Viejo Testamento, que se hicieron todas realidad. Hermanos, si usted se sienta conmigo a hablar de escatología y todo, a mí me gusta la escatología y puedo hablar de la escatología, de los tiempos del fin, puedo estar hablando por días, por semanas sobre eso, porque me gusta, le he estudiado bien, le entiendo. Y yo le puedo decir algo con seguridad, y quiero que ustedes entiendan esto, que todos nosotros entendamos esto. Todas las profecías que tenían que cumplirse hasta el tiempo de hoy se han cumplido 100%. No hay una sola profecía que tiene que haberse cumplido en estos tiempos que no se ha cumplido. Todas las que tenían que cumplirse ya se cumplieron. Es 100%. Aquí no le gusta batear de esa manera. Ah, ¿verdad que sí? Imagínate que todo el tiempo que Alberto es el dirigente del equipo de Adonai y Alberto me dice, tú vas a ser el cuarto bate, porque tú bateas todos los días, tú bateas de 4-4 y todos los días tú bateas 4 jonrones y en 10 juegos tú tienes 40 jonrones. Imagínese, ¿usted cree que me va a sentar a mí? Muchacho, no. Y eso es lo que la Biblia ha hecho por nosotros. No tiene errores. Entonces, como no tiene errores y todo se ha cumplido, entonces no podemos abandonarla. El siguiente evento profético mayor que va a suceder, si lo quiere marcar, es el rapto de la iglesia. Es el siguiente evento profético mayor que va a suceder. No hay otros eventos. Después de eso, márquelo. Bueno, no lo marque, porque si usted lo marca, entonces quiere decir que usted se quedó. Entonces no lo marque. Usted no queremos eso. No queremos eso. Pero entienda esto, sí, porque claro que pasa, ¿verdad? Si uno no está con el Señor y la trompeta suena, la iglesia es levantada y los que no estén con el Señor se quedan. Y cuando se quedan, van a haber 7 años que van a ser apoteósicos, va a ser apocalíptico. El dolor lo que va a suceder aquí. Tanto así que la gente va a buscar la muerte y la muerte le va a huir. ¿Sabes lo que uno desea la muerte? Entonces entendamos esto. Si uno no puede vivir para Cristo ahora, aquí ahora, en contra del movimiento liberal, en contra del movimiento legalista, en contra del movimiento relativista, en contra del movimiento humanista, en contra del movimiento universalista, si no tenemos ahora las agallas de poder vivir en contra de esas dogmas de hombre, ¿qué le hace pensar a usted que si usted se queda, que usted va a dejar que le corten la cabeza por Cristo? Si usted no vive para Cristo, usted no va a morir por Cristo. Entiéndalo de esa manera. Así que asegúrese hoy. Vamos a asegurarnos hoy, todos nosotros. Yo me voy a incluir en este bote. Yo me voy a meter en este bote también. Me voy a colar ahí. Vamos todos nosotros a asegurarnos que si el rapto llega, que si la trompeta suena, que todos nos vamos. Que todos nos vamos. Un aplauso al Señor. Suena la trompeta, la iglesia va de viaje. Yo le invito al pueblo a prepararse. Suena la trompeta, la iglesia va de viaje. Suena la suena la trompeta, Señor, suena. Aleluya. Bueno, vamos. Y esa no va, mire. Ay, Señor, por favor, sácame de esta. Pero ¿quién ha oído la trompeta del chacal? La trompeta del chacal. La trompeta del chacal de... ¡Fuera!
esa trompeta nos excluye a nosotros, pero la trompeta del Dios Todopoderoso nos incluye a nosotros. Una nos saca, pero la otra nos mete adentro. Y ya pronto la iglesia se haría de viaje. Ya pronto nos vamos de viaje, así que no te preocupes. Ya pronto tenemos un first class ticket. Si usted nunca ha volado en primera clase, prepárese, porque usted va a volar supersónicamente en primera clase. En primera clase. Ahí no va a haber toallitas, ahí no va a haber nada de eso. Usted va de aquí a la presencia de Dios en un abrir y cerrar de ojos. Y los que se queden, se quedarán llorando. Los que se queden, se quedarán asombrados. Pero usted va a estar asombrado de la presencia de Dios. Usted va asombrado de aquel que está centrado en el trono. Usted va a quedar asombrado de los seres vivientes que dicen: Santo, 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 alabado sea Dios. Siento que me está empujando. Aleluya. Alabado Dios. El liberalismo enfatiza primordialmente la experiencia subjetiva, o sea, prioridad a la experiencia personal sobre la revelación bíblica. Para el liberalista no hay tal cosa como una revelación bíblica. Para ello es su intelecto, mi experiencia con Dios. Yo una vez conocí una persona, y gracias a Dios que ya no la he visto en años, pero yo vi una persona, que esta persona empezó a hablarme y a decirme de cosas, cómo Dios le estaba enseñando cosas. Y yo le dije, chico, él no era converso, él no era nada, era más malo que Caín. Así dicen en Puerto Rico. Así dicen en Puerto Rico. ¿Han oído eso todos ustedes? Los jovencitos, ¿ustedes han oído eso? Más malo que Caín. Sí, a mí mi mamá a veces me lo dijo. Me dijo, tú eres más malo que Caín. Y yo no sabía quién era Caín. Hasta que después yo dije, oye, te pasaste en esa. Anyway, sí, ella dijo, no me pasé. Pero, la realidad es que esta persona empieza a decirme, Dios me está presentando estas cosas. Y yo, pues descríbelas, dime. Y empieza a hablarme de estas cosas. Y cuando empieza a hablarme de estas cosas, yo le dije, chicos, esos son manifestaciones de demonios. Son manifestaciones demoníacas lo que tú estás viendo. Pero no, de acuerdo a él estaba sentado a la derecha, papá, del que está sentado en el trono. Porque estaba viendo estas cosas que eran subjetivas, personales. El liberalista es todo personal, es todo para mí. Es un camino de perdición porque es relativista. ¿Qué es relativista? Todo depende, todo es relativo a mi situación. Pero como Dios es amor, todos vamos para el reino. Entonces, si todos van para el cielo, vamos a vivir al garete. Vamos al garete. Porque imagínate, todos vamos para el cielo. Porque eso es lo que el relativista dice. Todo es relativo. Todo es relativo. Yo le sirvo a Dios a mi manera. Sonaba como Sinatra, como Frank Sinatra, a mi manera. My way. No es así. Hay una sola manera de servirle a Dios. Hay una sola manera que nosotros podemos llegar al cielo. Es a través de Jesucristo. Es a través de aceptarlo como Salvador. Pero no solamente, espérese, no se me adelante por si acaso se me achicopalan. No se me adelante. No solo aceptarlo como Salvador, sino aceptarlo como Señor de su vida. Porque una cosa es aceptarlo como Señor y otra es aceptarlo como el Señor, dueño y Señor de mi vida. Son dos cosas diferentes. Esa es la única manera que podemos entrar al cielo. Confesando a Jesucristo, viviendo para Cristo, dejando que Cristo trabaje en nosotros. Y créame, yo llevo ya para 31 años en el Evangelio. Y yo, mi único, ¿cómo se dice eso? Regret. Alguien que me ayude. O sea, yo no hablo inglés, se me olvidó el español. Regret. Dígame. Lamento. Esa palabra está bien, lamento. Me gusta la palabra, hermana. Lamento. El único lamento que yo tengo es que no me convertí antes.
que no me convertí antes. Me convertí a los 29 años. Y ya ustedes conocieron la historia, porque la semana pasada se los dije. Porque yo estuve 13 años, desde los 16 hasta los 29, vagando por el mundo. ¿Por qué fue? Por un legalista. Por eso fue. Y hoy por hoy ese es el único lamento que yo tengo. Porque Cristo cambió mi lamento en baile. Cristo tomó mi tristeza y la puso en alegría. Yo soy feliz con Cristo. Porque es un camino de perdición por causa que socava el mensaje del cristianismo fundamental. Socava el mensaje, saca el mensaje, cambia el mensaje. Entonces, vamos a brincar aquí. Vamos a brincar. Para ir terminando. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar el liberalismo en nuestras vidas y en nuestra iglesia? ¿Qué podemos hacer? Hay algo que usted y yo podemos hacer. Primero, vamos a abrazar la gracia de Dios. Vamos a abrazar la gracia de Dios. Vamos a reconocer que la salvación es un regalo. Es un regalo de Dios que no es ganado por obras. No es por lo que yo haga. No es por la tarjetita de negocio mía que dice manager ni nada de eso. No es por nada de eso. Es por un regalo, un favor inmerecido de Dios. Por eso es que yo soy salvo. Por gracia y por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo primero que vamos a hacer. Segundo, vamos a someternos a la verdad. Vamos a someternos a la verdad, a la autoridad de las palabras y sus enseñanzas. Eso no solamente es bueno que usted acepte a Jesucristo como su Salvador, pero vamos a aceptar su palabra también como algo real en la vida de nosotros. Esta escritura está poderosa, 2 Timoteo 3, 16, 17. Ustedes la conocen. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Inspirada por quién? Por Dios. Recuerden, fueron 40 hombres, autores, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, por Dios, para escribir esta palabra, inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si yo hubiera sido bien un buen muchachito, ¿usted sabe cuántos chancletazos yo me hubiera ahorrado? Porque mi mamá creía en la ley de la chancleta. Yo no sé la de ustedes, pero mi mamá sí. Ese era un jamás. Esa tiraba la chancleta de la cocina a la sala y iba, mira, como un misil dirigido para mi cabeza. Y usted sabe cuántos chancletazos yo me pudiera haber ahorrado de parte del Espíritu Santo si yo tomo su palabra, si yo permito que su palabra me enseñe, si yo permito que su palabra me corrija, si yo permito que su palabra me enseñe y me instruya por el camino que yo debo ir, que me diga, no cojas por ahí, coja por acá, no hagas esto, haz aquello otro. Imagínense cuántos chancletazos de parte del Espíritu Santo yo me hubiera ahorrado. Tercero, vamos a caminar en amor. Vamos a dejar que nuestra fe sea expresada por el amor del Evangelio. No por el amor del yo, de mi persona, porque lo que sucede es cuando yo pongo yo primero, me olvido de que la persona que está al lado. Si yo pongo yo primero, me olvido de mi esposa. Si ella pone yo primero, ella se olvida de mí. Imagínense qué clase de matrimonio es ese. Cuando todos están jalando para su ladito. La manifestación, dejar que el amor del reino, el amor de Cristo sea manifestado. Así usted puede contrarrestar este liberalismo que es egoísta, que es el yo, es todo yo. Cuarto, persigue la santidad. Sin santidad, ustedes conocen esta predicación. Pero dice en 2 Corintios 7:1, así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, esta Biblia está llena de promesas para usted y para mí. Mire, esta Biblia está llena de promesas. Y si hasta ahora Dios ha cumplido todas las promesas que Él ha dicho, ¿ya? Yo no sé,
Pero yo como que yo voy a poner mi cheque en esa. Yo apuesto a ese. Yo voy a mi Dios. Porque yo sé que con mi Dios yo voy a ganar todo al 100%. Entonces yo voy a creer en Él. Puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesa tiene usted? ¿Qué promesa tiene usted? Yo tengo promesa. Usted tiene promesa de ser un amado. Usted tiene promesa de ser adoptado. Usted tiene promesa de que su lamento sea cambiado a baile. De que su lamento sea cambiado a alegría. Usted tiene promesa de un Dios que va a estar constantemente con usted en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Cuando yo me encontraba en el hospital, yo nunca había ido al hospital hasta que llegué a la Florida. Yo no sé qué hay aquí en la Florida, Dios mío. Pero yo llegué aquí y eso es el hospital todos los años, hospitalizado. Y usted sabe dónde me refugiaba yo. En los cánticos, en la adoración, en la palabra. Yo ponía mi telefonito y lo ponía en adoración y todo. Yo era ahí, adorar y todo. Mire, cosas sucedieron ahí grandes. ¿Sabes lo que es? Que a mí me trajeron hasta el Chaplin para que yo orara por Chaplin. Cuando el Chaplin está supuestamente ahí por los cuartos a orarle por uno y todo. No, el Chaplin vino para que yo orara por el Chaplin. Pero no era yo, era la presencia de aquel que estaba en ese cuarto. La presencia de aquel que estaba en aquel lugar. Cuando Jesús me dijo, ve y sal afuera y camina, da 7 vueltecitas, porque es como un ovalado, así, ahí en el Celebration Hospital. Yo no quiero que ninguno de ustedes lo visite, créanmelo, no lo visite, créanmelo, que está ahí. Entonces es como así, como una pista ovalada, porque quieren que los enfermos caminen, ¿verdad? Y yo pues obedecí, el Señor me dijo, camina 7 veces. Y estaban todos llenos, tenían personas que estaban esperando para traerlos para los cuartos, pero no había cuarto. Y yo con mi suero y con todo eso, andando así. Le di las 7 vueltas, me tomé más de 1 hora y pico, pero las di las 7 vueltas. Y me fui a dormir. Al otro día vino la enfermera con los ojos así de grandes. Y vino a hablarme y me dijo, yo no sé qué pasó, pero yo anoche te vi dando vueltas y orando. Y yo te vi dando vueltas y cantando. Yo no sé lo que pasó, pero aquí el único que está eres tú. Todos los enfermos se fueron. Se vació todo el Luis se había vaciado. Y pues imagínese mi queja. Y yo lo que dije, y yo, Señor, what about me? Se fue todo el mundo y me quedé yo. Pero lo que quiero decir es que hay promesas, y esas son las promesas que está hablando aquí el apóstol. Dice, tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. O sea, vamos a limpiarnos de toda esa contaminación del hombre, todas las dogmas humanas. Vamos a limpiarnos de eso y de los espíritus humanos. Vamos a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Vamos a vivir de acuerdo al temor de Dios. Mire, con esto termino. Cuando usted se somete a Dios, es cuando más libre usted está. Cuando usted se somete a Dios totalmente, es cuando más libre usted está. Cuando usted le dice, Señor, véngase tu reino aquí en la tierra, que usted le diga, véngase tu reino y tu voluntad sobre mi vida. Que tu reino y tu voluntad sea hecho en mi vida. Cuando usted hace eso, es cuando más libre usted va a estar. Es cuando más usted va a gozar. Es cuando usted va más a gozar. Conclusión, como seguidores de Cristo, estamos llamados a navegar entre los extremos del legalismo y el liberalismo, aferrándonos a la verdad de la palabra de Dios mientras extendemos su gracia a nosotros mismos y a los demás. ¿Entienden eso? La semana pasada hablamos de eso. Hay personas que no aceptan la gracia de Dios, que no aceptan la gracia de Dios. ¿Cómo es eso? Dios me quiere dar una gracia y nosotros no lo vamos a aceptar. Su gracia a nosotros mismos y a los demás. Atendamos a las palabras del profeta Miqueas. Ya se te ha declarado lo que es bueno, lo que el Señor espera de ti. Practicar la justicia,
amar la misericordia y humillarte ante Dios. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Que seamos un pueblo que, como nuestro Salvador, esté lleno tanto de gracia como de verdad, firmemente arraigado en el Evangelio y dando frutos que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Yo oro para ustedes que su entendimiento y la revelación del reino sea sobre sus espíritus ahora, y que usted pueda entender lo que Dios nos ha hablado. Hay dos extremos. Está el extremo de opresión, legalismo. Está el extremo del liberalismo, donde todo, de acuerdo a ellos, es permitido. No hay el balance bíblico correcto. Yo oro que todos nuestros ojos sean abiertos y que todas estas promesas que Dios nos ha hablado, 1546 años fue el promedio. Todas estas promesas que encontramos en estos 66 libros se han hecho una realidad en nuestras vidas. Si el rapto fuera a suceder ahora, thank you, Jesus. Si el Señor nos da a nosotros, siendo bueno y misericordioso, no que lo va a hacer porque no lo va a hacer, pero si Él nos dijera a nosotros, en una hora yo voy a sonar la trompeta, en una hora yo voy a sonar la trompeta, ¿tendría usted que correr a limpiar la casa? ¿Tendría que rápido buscar la escoba, buscar todo, limpiar su vida? ¿Sería una hora suficiente para usted limpiar todo? O si el Señor nos dice, en una hora yo voy a sonar la trompeta, ¿puede usted decirle al Señor, Señor, puede tocarla ahora mismo si quiere? Esa es la pregunta. No permitamos manifestaciones ni legalistas ni liberales en nuestra conducta humana, en nuestra conducta en esta tierra, sino que nuestra conducta refleje la fe, las promesas, la palabra y la influencia que el reino tiene sobre nosotros. Si hay alguien aquí, todo con los ojos cerrados, si hay alguien aquí que necesita la oración, levante sus manos, que yo, desde aquí, yo no voy a pedir que venga al frente ni nada. Levante sus manos, que yo voy a orar por usted. Veo sus manos. Hay alguien más que necesita estar seguro que dice, Señor, yo he vivido toda una vida liberal de acuerdo a mis propias concupiscencias, de acuerdo a lo que yo creo que como yo quiero vivir por muchos años, y esto sucede también a pesar que nosotros tengamos 30, 40 años. Yo tengo 30 años y yo siempre en el Evangelio, y siempre le digo al Señor que me enseñe, que quite de mí toda manifestación legalista, liberalista o cualquier delogista, que quite eso de mi vida, porque esto no es de tiempo. Hay alguien más que necesita la oración. Veo sus manos, veo sus manos atrás, veo sus manos ahí. Hay alguien más en las redes sociales. Siéntase libre de decir, yo levanto mis manos, porque si la trompeta suena ahora, nosotros queremos salir de este lugar. No queremos haber vivido una vida con un título de cristiano, cuando en realidad era una vida con un título de humano.
¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Padre, yo te doy gracias por las manos que fueron levantadas. Yo te pido, Señor, que tú toques a cada persona que ha levantado sus manos. Yo te pido que tú los toques de tal manera, Señor, que tú les dejes entender, que le des a ellos la seguridad de que sí van de viaje. Padre, yo te pido que tú les abras el entendimiento. Yo te pido, Señor, que tú ilumines su camino para que ellos puedan andar no como un legalista, no como un liberal, sino que puedan andar de acuerdo a tu gracia, de acuerdo a tu amor, de acuerdo a la fe que ellos declaran. Padre, tócalos ahora mismo, Señor, y que nunca más ellos puedan regresar de donde salieron, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. En las redes sociales, gracias por haber compartido con nosotros. Esperamos que la palabra que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho con nosotros en esta tarde, que usted también lo experimente. Es mi petición, es mi oración, que su espíritu haya sido iluminado para recibir este rema de parte de Dios. Que Dios los cuide y que Dios los guarde.